Bueno, siguiendo esta serie de exposiciones, acabamos de leer estos versículos y todos ahora nosotros ya sabemos que el apóstol Pablo fue guiado, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta segunda carta a su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Este Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso, pastoreando esta iglesia, y aparentemente, como hemos visto en la introducción, esta carta fue la última que escribió el apóstol Pablo, por lo menos es lo que nos muestra la historia, porque no hay registros de otra carta o de otro escrito del apóstol. Y decimos que también era la última porque el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma y sentenciado a muerte. Ante esta realidad, hasta esta inminente partida del apóstol Pablo, es movido a escribir desde el inicio de esta segunda carta a su hijo Timoteo, buscando fortalecer y animar a Timoteo para que pueda él perseverar, contender y mantenerse fiel a todas las enseñanzas que había aprendido del apóstol Pablo. Desde el inicio no ha hecho otra cosa que animarlo, fortalecerlo en su fe, en esa fe que él tenía, y también animarlo de una forma particular, como les decía yo hace tiempo, como el apóstol Pablo lo animaba, pero lo animaba con palabras que por ahí para nosotros no es común animar a los hermanos o a los demás. Entonces veamos un panorama de lo que viene hablando el apóstol. Dice, la fe no fingida que hay en ti. Entonces Pablo le está afirmando esa fe que él tenía y que Pablo mismo había visto en él. Y después le decía, te aconsejo que avives, o sea, que mantengas activo el fuego del don de Dios que está en ti. Después de afirmarlo en su fe, después de animarlo a que persevere y a que mantenga activo el don de la fe, luego empieza a darle unos imperativos, unos mandamientos, donde le decía, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Debes participar, Timoteo, de las aflicciones. Por este Evangelio nos ha llamado a padecer. Otro, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen testimonio, el buen depósito. O sea, Pablo prácticamente en esta inminente partida, como decía, en este sacrificio que él iba a padecer, él iba a morir por Cristo, él está diciendo, Timoteo, esto es lo más importante. Eres un hijo de Dios, eres un seguidor de Cristo, pero debes permanecer en esto, debes retener la sana enseñanza. Y no solamente esto, porque parecieran palabras fáciles de hacer, pero Pablo era consciente de que vivir y enseñar la sana enseñanza tenía un costo muy alto, porque él mismo la estaba pagando. Pablo estaba preso ahí por ser un seguidor fiel de Cristo. Pero aunque el panorama no era tan distinto para Timoteo y no iba a cambiar para él, y a medida que vayamos avanzando vamos a ver que todavía se ponen las cosas peor, Timoteo no podía decir, bueno, voy a esperar un tiempo, me voy a dar vacaciones hasta que más o menos todo pase y esté más tranquilo y ahí me voy a activar. Él no podía tomarse esas atribuciones, él siendo un hijo de Dios no podía simplemente apartarse de ese llamado que el Señor le había hecho. Porque, hermanos, a todo creyente le ha sido llamado a padecer por el nombre de Cristo. Entonces él no podía postergar eso. Él no podía dejar, bueno, por un tiempo haré tal cosa y después de otro tiempo me dedicaré al Señor. No. Timoteo debía pasar de las dificultades, porque era urgente seguir divulgando y enseñando la palabra de Dios. Por eso le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Todo esto no lo estoy citando porque ya lo hemos aprendido. Y lo último que vimos la semana pasada incluso, es que Pablo le muestra
a Timoteo unas imágenes que él debía considerar, imágenes que el cristiano debe considerar, que nos muestra acerca de lo que es la guerra espiritual. Todo cristiano, todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo debe estar dispuesto a pelear la buena batalla. Y esas imágenes nos decían: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, lucha como atleta y debía trabajar como un labrador. Hermanos, también les decía que lejos estaba de la mente del apóstol Pablo el poner carga sobre Timoteo. Porque estos son imperativos, o sea, son mandamientos que Pablo le está dando, que tiene que vivir de esta forma, pero no para conseguir algo, sino porque era la evidencia de ser un creyente genuino ante el Señor. Pablo no intenta convertir a Timoteo en un fariseo para cumplir reglas superficiales nada más. Más bien lo anima a estar activo y a vivir el cristianismo centrado en la palabra de Dios. Y también con esto, al animarle de esta forma, al considerar estas imágenes, lo está animando a imitar a Cristo. No podemos nosotros solamente llevar las enseñanzas de Cristo, sino que también debemos ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Por eso he titulado esta exposición de esta mañana, Siguiendo las pisadas de Cristo. Hermanos, podemos llevar nosotros el Evangelio con nuestras bocas, pero evidentemente la vida de Pablo y de Timoteo acompañaron ese proclamar el Evangelio. En otras palabras, diríamos que la vida de estos hermanos adornaron la sana doctrina. Ellos no vivieron para ganarse la salvación, sino siendo salvos, ellos adornaron con su conducta la fe que habían recibido. Entonces, siguiendo las pisadas de Cristo. Hermanos, nosotros, como hemos visto, habían dificultades en ese momento y Timoteo podía ser desanimado ante esa situación. Muchas veces a todo cristiano, como a Timoteo, le podía pasar que la presión de aquellos que estaban en contra del cristianismo podían llevarlo a considerar tirar la toalla y dejar de pelear. Había una gran depresión de aquellos que rechazaban el cristianismo. E incluso aquellos que se habían infiltrado también atentaban contra la sana enseñanza. Y la verdad era esa presión, ese desánimo que Timoteo podía tener, podía llevarlo a simplemente a dejarlo todo. Pero las imágenes del soldado, del atleta y del labrador que debía Pablo o Timoteo considerar era para que a través de esas imágenes pudiera ver a Cristo y se dispusiera a seguir las pisadas de aquel que lo había salvado. Al finalizar el domingo pasado yo les decía que Timoteo debía considerar estas imágenes y a través de esas imágenes ver a Cristo. Y después de mostrarle esas imágenes, ahora Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8 lo que vamos a empezar a ver ahora. Habiendo visto estas imágenes, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Otra vez, acuérdate, esa palabra acuérdate vuelve a ser otro imperativo, es otro mandamiento. Es como mandamiento tras mandamiento, pareciera en serio, al final todo es mandamiento, pero es la evidencia del creyente que debe vivir por Cristo. Y este mandamiento otra vez está en voz activa, y eso quiere decir que no es una opción para el creyente. Hermanos, si hemos de perseverar, y si Timoteo debía perseverar en la fe fielmente, debía mantenerse fiel a su palabra. ¿Cómo? Recordando. Esa palabra recordando también puede traducirse, sabiendo que es un imperativo en voz activa, constantemente. O sea que, Timoteo, seguir recordando. Debes hacerlo todos los días, en cada circunstancia. Debes recordar constantemente.
Pero el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo que recuerde a Cristo o a Jesucristo porque él lo había olvidado. La intención del apóstol Pablo es que Timoteo debía tener siempre presente en su mente a Jesucristo. Constantemente debía tener esto en su mente. El pastor MacArthur dice, por ejemplo, citando estos pasajes, dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué es lo que se tiene que acordar? Que Él es el soldado más grande, el atleta más grande y el labrador más grande. Él peleó la batalla más grande y obtuvo, él peleó la batalla más grande, corrió la carrera más grande y ganó el premio más grande. Sembró la semilla perfecta y recogió la cosecha perfecta. Recuerda, mira a Él, mira a Jesucristo constantemente. Y uno puede decir, bueno, pero Él era Jesús. Hermanos, Timoteo y nosotros debemos tener presente que todo lo que hizo Jesús lo hizo en su humanidad. Lo que Él soportó lo hizo estando en las mismas condiciones, teniendo los mismos sentimientos que nosotros, pero sin pecado, como dice la Biblia. Por eso dice, acuérdate de mí, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. O sea, ese linaje puede también traducirse como simiente o descendiente de David. Alguien que nació de la familia de David. Alguien como nosotros. Alguien que tuvo que nacer. La Biblia nos enseña que debía nacer de una mujer. Eso dice la profecía. Pero debía ser descendiente de David. Si nosotros damos un vistazo en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, leemos de esta manera. Cuando el ángel se le presenta a María y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, obviamente el padre no era David ya estaba muerto, pero tenía que venir de ese linaje. Entonces dice, tomará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acuérdate de Jesucristo. Esas imágenes nos muestran a Jesucristo. Debes acordarte de Jesucristo. Jesucristo, Timoteo o cristiano, cristiana. Timoteo estaba en un momento difícil, en una situación para ese entorno y para nosotros muy adversa. Podía tener muchos sentimientos encontrados. Pero Jesucristo podía entenderlo. Podía entender lo que cualquier cristiano pueda estar pasando, porque Él lo vivió, Él lo sufrió. Él vivió las mismas cosas que cada uno de nosotros pueda vivir. Él también sufrió por ser fiel a la palabra de Dios. Él fue también perseguido por ser fiel a su Padre. Y Él murió por hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado. Timoteo estaba pasando lo mismo, Pablo estaba pasando lo mismo, pero debían acordarse que Jesucristo, hermanos, también había pasado lo mismo, y lo que estaban haciendo ellos ahora era siguiendo sus pisadas. Y esto me hacía pensar, hermanos, muchas veces cuando estamos en tiempos difíciles y cuando nuestra fe está siendo probada, somos tentados, hermanos, a centrarnos en nosotros mismos y en nuestras situaciones. Y a veces incluso cuando escuchamos el ánimo de un hermano, en nuestra mente automáticamente puede saltar la defensa
Y por ahí solamente lo pensamos o incluso lo podemos decir. Por ahí no se lo decimos al hermano, pero después cuando volvemos a nuestras casas, nuestra mente dice, bueno, pero es que nadie me entiende. Es fácil decir que Dios te acompaña porque Él no está en la misma situación que nosotros. Él no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Él no está en mi posición. Automáticamente pareciéramos nosotros defendernos, o no sé, capaz no les pasa a ustedes, pero las veces que he pasado momentos difíciles y he recibido el ánimo de un hermano, prácticamente mi cabeza sí, pero lo decís desde tu lado, no desde el lado donde estoy yo. Pero simplemente era una negación, porque en serio que cuando alguien anima, como Pablo está animando a Timoteo, le está diciendo una verdad que debía hacerlo reaccionar, no para que se siga justificando o hundiéndose en la conmiseración de por qué me pasa esto a mí. La intención de Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, reacciona. Jesucristo nos entiende, Jesucristo pasó las mismas cosas que nosotros. Lo que estamos haciendo es siguiendo sus pisadas. Es por eso que si nos damos cuenta, hermanos, el ser fieles a nuestro Señor Jesucristo va más allá de lo que nosotros podemos sentir. La realidad es que Jesucristo debe estar siempre presente en nuestras mentes, lo mismo que le tenía que pasar a Timoteo, tener siempre presente a Jesucristo para no dudar de Él y para no centrarnos en nosotros mismos. Pablo y Timoteo estaban en tiempos difíciles, su fe estaba siendo probada a fuego y a Pablo se le ocurre decir, acuérdate de Jesucristo. Porque Él, Jesucristo, para llegar a su gloria tuvo que primero padecer y ellos debían estar dispuestos a seguir las mismas cosas. Hermanos, si decimos ser cristianos, eso significa que somos seguidores ¿de quién? De Cristo. O sea que si somos seguidores de Cristo, debemos pasar las cosas que Él mismo pasó y experimentar las mismas experiencias que Él tuvo. Es prácticamente, no sé si alguna vez los que han ido a jardín o los que han visto por ahí en las calles, es como que va el maestro por delante, va una soga y todos van por el mismo caminito. Cruzan todos, van agarrados de la soga, paran y paran todos. Bueno, es lo mismo, están siguiendo. Ser cristianos significa ser seguidor de Jesús. Y si Jesús padeció, si Jesús tuvo dificultades, si Jesús tuvo que ser burlado, si Jesús tuvo que pasar por varias cosas, también los cristianos lo van a hacer. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, en todas las cosas. Por eso que a veces uno puede decir, bueno, yo soy seguidor de Jesús. ¿Estamos dispuestos a seguir y pasar las mismas cosas que Él pasó? ¿Estamos dispuestos a andar como Él anduvo? Y es por eso que pensaba, ¿cómo puede ser que un evento del pasado podía darle fuerza a Timoteo o a Pablo mismo? Porque en serio, hermanos, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es recuerda un evento del pasado, recuerda algo que, como decía también el hermano Bruno al principio, es como decir algo histórico, algo que pasó en la historia. Obviamente nadie puede borrar que la existencia de Jesús en su humanidad estuvo en la tierra, por más que muchos digan que no, Él no estuvo en la carne, no, Él nació, Él sintió, Él lloró, Él tuvo hambre, Él estuvo en la carne en esta tierra. ¿Y cómo puede ser que un evento del pasado pudiera darle fuerzas para que ellos mantuvieran su fidelidad al Señor? Es verdad que Jesús, para nosotros igual, es alguien que fue muerto en el pasado. Pero acá hay algo más. Pero no es solamente la muerte, sino la realidad de que estos
Pablo y Timoteo y nosotros, hermanos, no seguimos y no servimos a un Jesucristo muerto, sino a aquel que venció a la muerte. Nosotros servimos, como servía Pablo y Timoteo, a un Jesucristo vivo. Leamos el versículo 8 de nuevo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, o sea, este que vino y caminó entre nosotros, este que estuvo como nosotros, un hombre común y corriente como nosotros, que murió. ¿Y por qué digo que murió? Porque solamente alguien que muere resucita. Dice ahí, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Resucitado de los muertos. El evangelio que anunciaba el apóstol Pablo, esas buenas noticias que él transmitía, hablaba de que el Hijo de Dios vino a salvar a pecadores, hermanos como ustedes y como yo, y lo hizo por medio de su muerte, pero también por medio de su resurrección. Hermanos, si Jesús moría y no resucitaba, cualquiera de nosotros podía verlo como un mentiroso, un falso. Pero al resucitar comprobó quién decía ser Él. Él venció a la muerte. Hermanos, si Él moría y quedaba, cualquiera de nosotros podía pensar que Él murió por sus propios pecados, porque la paga de pecado es muerte. Pero si Él resucitó, es porque Él halló la victoria, Él venció la muerte y Él resucitó en victoria. Y es por eso que ahí encontramos fuerzas. Ustedes no van a encontrar esperanza en alguien muerto, ustedes van a encontrar esperanza en alguien que está vivo. Es por eso que un hermano dice, aquí está la gran inspiración cristiana. No dependemos de un recuerdo, por grande que sea. Disfrutamos del poder de una presencia. Cuando los temores, dice hermanos, cuando los temores amenazan, cuando las dudas asedian, cuando la incapacidad deprime, recuerda la presencia del Señor resucitado. Cuando todas esas emociones, confusiones, sentimientos están entre nosotros, recuerden, hermanos, esa presencia. El Señor ha resucitado, Él está vivo. Mis hermanos, Dios permita que también nosotros tengamos presente esta realidad de un Cristo que venció. Y eso nos hace entender que no estamos solos, hermano, hermana, no estamos solos. Cristo está vivo, Él venció. Pero pastor, sí, entiendo, la Biblia dice que Él está vivo, pero a veces no lo siento. Va más allá de lo que sientas. El creer es fe y debes creer que cuando Él, este Cristo resucitado, dijo, yo estaré con vosotros todos los días, no dijo solamente cuando ustedes lo sientan. Cuando ustedes sientan que yo estoy con ustedes, crean que yo estoy con ustedes, yo estoy vivo, Él ha resucitado. Va más allá de lo que nuestros pensamientos o nuestros sentimientos puedan decir. Debemos aferrarnos a esa verdad de que Cristo ha resucitado. Hermanos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver a este Cristo que venció. Dice en el versículo 5, hablando esto, este es el apóstol Juan, estando preso igual en la isla de Patmos. El cristianismo de igual manera que para Pablo estaba sufriendo persecución, pero en el ánimo que Jesús quiere darle a la iglesia por medio de el apóstol Juan, él empieza a ver las dificultades, los problemas, las situaciones que estaban viviendo el cristianismo, y Jesús hace que él tenga todas estas visiones para animar a su pueblo.
Y uno de esos ánimos es esto, versículo 5 dice, cuando él vio que habían 7 sellos, que había que abrirlos y no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado, alguien digno de poder abrir esos sellos, dice ahí, y él empezó a llorar, dice que lloraba. Y uno de los ancianos, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, otra vez la raíz de David, aquel que descendió de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos. O sea, dice ahí que el león de la tribu de Judá ha vencido. O sea, ¿qué estaba viendo Juan? Al león de la tribu de Judá, aquel que había vencido. Pero ¿cómo es que venció? Versículo 6, vean y escuchen. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿qué? ¿Quién estaba ahí? Un cordero como inmolado. ¿Cómo es? ¿Es el león o es el cordero? El cordero venció, no, el león venció siendo un cordero inmolado. En su debilidad, en su muerte, en su cuerpo humano como un simple cordero, este es el cordero de Dios, él venció. Y ahí está el león de la tribu de Judá. Él venció, hermanos. Por eso es que tenemos una esperanza viva. ¿Qué es lo que le está diciendo? Iglesia, en ese tiempo, iglesia, en este tiempo, el león de la tribu de Judá venció por medio de su sacrificio y él vio al que estaba inmolado, aquel que está vivo, vio sentado en su trono. Por eso es que alguien dijo, hermanos, esto, cuando tu tanque esté vacío, y le falte combustible, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Repito, cuando tu tanque esté vacío y le falte combustible, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Hermanos, es evidente que Pablo tenía esto siempre presente. Es por eso que él no se lamenta las cosas que él estaba teniendo que pasar en ese tiempo, sino que se gozaba de seguir las pisadas de Jesús. Él se gozaba de padecer los mismos padecimientos de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes no van a encontrar en ningún lado que él se esté haciendo como una víctima. ¿Por qué me pasa esto? Más bien escuchen el versículo 9, él dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Tener esto siempre presente en la mente de Pablo, saber que Jesucristo había muerto por sus pecados y que había resucitado para salvarle, le dio motivos, hermanos, le dio motivos para que, dice ahí, en lo cual sufro penalidades. ¿Qué quiere decir esto en otra traducción? Soportar las aflicciones o atravesar la adversidad. Él encontraba ahí sus motivos. Y en serio, hermanos, mientras meditaba en estos pasajes me confrontaban primeramente a mí, con mi forma de actuar en los tiempos difíciles o en los tiempos de prueba. Hermanos, el apóstol Pablo estaba sentenciado a muerte. El apóstol Pablo había sido tomado como un criminal sin serlo. Pero él no pierde el tiempo en sentirse como una víctima. Él no se está cuestionando por qué le estaba pasando esto. Él no está diciendo por qué me pasa esto a mí, por qué me pasan estas cosas a mí. ¿Y por qué meditaban esto? Porque muchas veces, hermanos, en los momentos de aflicción yo he dicho estas cosas.
Y les soy sincero, yo he dicho estas cosas, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tenemos que pasar estas cosas? Por eso el Señor me confrontaba con esto. Pablo no está diciendo esto. Y en vez de centrarse en él mismo o en su situación, hermanos, esto me partió la cabeza. Su mente estaba centrado en Cristo y en mantenerse fiel en la verdad y transmitir hasta el último segundo de su vida la palabra de Dios. Por eso le decía, él cantaba esto con su vida. Ahora, Señor, tuyo seré, haz lo que quieras conmigo. Hasta el último momento, él se dedicó a transmitir las verdades de la palabra de Dios a otros. Él todavía tenía fuerzas para animar a Timoteo y a la iglesia a seguir fielmente, sin importar lo que tengan que pasar. Las pruebas, las dificultades no lo desanimaron, las cadenas o la cárcel no lo callaron. Y yo preguntaba, ¿qué de mí? ¿Qué de mí y qué de ustedes, hermanos? ¿Qué de vos, hermano, hermana? ¿Con cuánta facilidad nos desenfocamos de nuestro llamado? ¿Con cuánta facilidad nos distraemos cuando atravesamos pruebas, dificultades? Hermanos, la tentación va a estar siempre y será la misma. Vamos a tender a sentirnos víctimas y a centrarnos en nosotros mismos. Es por eso, como siempre va a estar esa tentación, siempre debemos recordar a Jesucristo, al que resucitó, porque no estamos solos. No estamos solos. Y si eso, hermano, si eso no es un aliento para vos vivir y pasar las pruebas, para vos animarte a vivir, no esperes otra cosa, porque es el ánimo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, y toda la Escritura dice que nosotros debemos ver a Él y entender que no estamos solos y que debemos estar dispuestos a seguir sus pisadas. Pablo en prisión debía sostener la palabra de Dios. Timoteo en la iglesia de Éfeso debía hacer lo mismo. Ellos, hermanos, no dejaron a un lado la palabra de Dios, más bien se sometieron a ella. Nosotros debemos hacer lo mismo, debemos tener en alta estima su palabra, no solo en la iglesia, sino donde nos movamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las pruebas y en la quietud también. Porque a veces uno dice, bueno, si yo iría preso estaría ahí. No, hermanos, todos los días somos probados, todos los días nuestra mente, todos los días nuestros sentimientos atacan a la palabra de Dios y nosotros debemos vencerlos como ellos lo vencieron. ¿Cómo lo vencieron? Sabiendo que Cristo estaba ahí. Más adelante lo va a decir, no estoy solo, Cristo está conmigo. Debemos practicar esto. Versículo 9 seguimos, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Esa palabra prisiones, sufro las cadenas, como que él estaba encadenado en este lugar, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está en cadenas, no está encadenada. Hermanos, nadie ni nada puede frenar o callar la palabra de Dios. Pudieron haber matado a los apóstoles y a muchos cristianos. La historia dice que quemaban Biblias, pensando que así pudieran callar el cristianismo, pero la palabra de Dios continuó hasta nuestros días. Escuchen un dato histórico. Durante un tiempo hubo cerca de 1,000 kilómetros de catacumbas bajo la ciudad de Roma. Casi todas ellas excavadas y usadas por 10 generaciones de cristianos a lo largo de 300 años. En los primeros siglos de la iglesia, las catacumbas funcionaron como lugar de reunión, pero también luego como lugar de entierro para 4 millones de cristianos. Y una inscripción común hallada en esos lugares fue esta:
la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Pudieron haber matado y enterrado a 4 millones de cristianos, pero el cristianismo siguió. Nada puede frenar el avance de nuestro Dios. Su palabra va a permanecer para siempre. Y si aún callaran a todos los cristianos, y aún callaran y rompieran todas las Biblias, quemaran todas las Biblias, yo les aseguro que las piedras van a testificar de nuestro Señor. Cuando Él dijo las piedras van a hablar, no era broma. Él está diciendo que nadie va a frenar la palabra de Dios. Versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, esa palabra por tanto es lo dicho anteriormente, o sea, el tener presente que Jesucristo vive y que Él no estaba solo y que la palabra de Dios no puede ser encerrada o encadenada. Eso le daba fuerzas para soportar y demostrar que su confianza en Cristo era real. Todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo amaba a Jesucristo. Él mismo lo ha dicho, por amor a Él lo he dejado todo. Él amaba a Jesucristo, pero ¿saben cómo lo demostró? Amando lo que Jesús mismo amó, su iglesia, su pueblo. Él no dice, todo lo soporto por amor a Cristo. Él ya lo ha dicho. Todo lo soporto por amor a Cristo y ahora todo lo soporto por los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. Hermanos, Pablo demostró su amor a su Señor, amando a su iglesia, amando a la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Es por eso que podemos decir también que Pablo estaba siguiendo las pisadas de Cristo. El Señor Jesús en un momento oró por sus discípulos, pero también oró por aquellos que habían de creer. Pablo está diciendo que él sufre por los creyentes que estaban en ese tiempo pasando las dificultades, pero también por aquellos que iban a creer más adelante. Porque estos creyentes que iban a estar en el futuro, o aquellos que iban a creer por la palabra de otros, ya no por la de Pablo, ellos necesitaban ver una fe genuina. Ellos necesitaban ver una fe sincera, una fe entregada al Señor, una fe que canta y que dice, usa mi vida para lo que quieras tú, Señor. Esas personas debían ver cómo esa fe, ese regalo de Dios puede enseñar a los creyentes a vivir con Cristo y a morir por Cristo. Ellos necesitaban ver una fe genuina que no se doblega ante las amenazas. Una fe dispuesta a agradar a su Señor. Una fe, hermanos. Él necesitaba dar evidencias de su fe no fingida, pero una fe que no se doblega ante la amenaza. Una fe que él mismo, que Pablo mismo lo había visto en Esteban y en los cristianos que él persiguió en otro tiempo. Pablo vio fe genuina. Pablo vio, en serio hermanos, él era un perseguidor de la iglesia. Él vio cómo un tal Esteban, un hombre común y corriente, estaba siendo apedreado por decir creer en Cristo. Y sus ojos, los ojos de ese Esteban, no estaban en sus circunstancias, estaban puestos en aquel que está sentado. Ahí está Cristo. Él veía a Cristo y Pablo lo vio. Pablo vio ese ejemplo y él quería dar ese mismo ejemplo a aquellos que tuvieran que considerar el cristianismo para que ellos vean que hay una fe genuina, hay una fe sincera que nos prepara para vivir con Cristo y morir por Cristo. Obviamente que Pablo no podía salvarlos, pero podía conducirlos al Salvador, porque él sabía
Él sabía que los que se van a salvar iban a salvarse por la locura de la predicación. Hermanos, Pablo sabía que no era solamente portándose bien. Porque a veces pensamos, no, pero yo en mi trabajo o en mi lugar, yo con que me porte bien, yo ya estoy dando testimonio. El Señor dijo que los creyentes han de salvarse por la locura de la predicación. Pablo no simplemente dejó de perseguir y a partir de ese momento se empezó a portar bien, ya no siguió, se dedicó a congregarse, a nada más. No, él empezó a testificar a Cristo. El cristianismo no es dejar de hacer las cosas malas y nada más. Eso es simplemente moralidad, dejar de hacer las cosas y a empezar a hacer las cosas bien. Entonces, haciendo las cosas bien, sin decir nada, sin hablar de Cristo, mi vida va a dar testimonio, tu vida va a dar testimonio, pero cuando tu boca hable, a veces no queremos hablar. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está siendo coherente con lo que podemos nosotros decir. Él daba testimonio, él predicaba a Cristo, anunciaba a Cristo, pero su vida lo acompañaba. Hermanos, puede ser que para nosotros sea un grande desafío, pero es el desafío que el Señor nos ha dado y el Señor no nos va a dar más allá de lo que nosotros no podamos soportar y Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Lo que pasa, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente? En vez de ver al Cristo resucitado, al león de la tribu de Judá que ha vencido, nos empezamos a ver a nosotros mismos. Error. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, recuerda de Cristo. Él está resucitado, Él está vivo. Por eso, hermanos, que no debemos dejar de predicar, prediquemos el Evangelio. Pablo dijo, no se avergüencen del Evangelio. No se avergüencen del Evangelio. Porque, hermanos, si bien dice no hay poder de Dios, ¿qué significa eso? Que solamente por medio de la predicación, por medio de anunciar este Evangelio, vamos a poder encontrar a nuestros hermanos que están perdidos como nosotros lo estábamos en otro tiempo. Tenemos hermanos allá afuera, tenemos hermanos en otro lugar y todos van a ser llamados por el mismo evangelio que nosotros hemos sido llamados. Debemos predicar a Cristo y a este crucificado. No hay forma de que tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo se salven. Con que vos le invites a cenar, no digas malas palabras, que sepan que sos cristiano. Por la locura de la predicación. Predicale a Cristo. Anuncia a Cristo y a este crucificado. Hermanos, no hay otro medio. Entonces, por eso tengo que decirle a aquellas personas que están en este lugar, que todavía no han puesto su confianza en Cristo, mi amigo, mi amiga, debes saber esto. No hay otro medio. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro medio. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes arrepentirte de estar rechazando a Cristo y buscar tus propias formas. No hay otro medio. Solo Jesús puede perdonar tus pecados y solo Jesús puede darte vida eterna porque Él tiene vida eterna. Él está sentado en el trono y Él dijo que Él vendrá y tomará su iglesia y lo llevará con Él y llevará a todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Mi amigo, mi amiga, no rechaces este evangelio. No rechaces de que Cristo puede salvarte. Si crees, serás perdonado. Si crees, tendrás vida eterna. Si crees, serás parte de la familia de Dios. Hermanos, y para todos aquellos que creen, aquellos que somos el pueblo de Dios, aquellos que ya hemos creído, hemos recibido a Cristo, dice la Biblia que somos hijos de Dios. Y para los hijos de Dios, y para que podamos ser animados, para que podamos ver a este Dios que gobierna, que reina, este Dios grande,
las siguientes promesas. Versículo 11, palabra fiel es esta. Palabra fiel. No duden de estas promesas. Palabra fiel. No cuestionen estas promesas. Palabra fiel, hermanos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, el llamado al cristianismo es a morir a nosotros mismos. No es solamente morir en un lugar, morir por Cristo. Es morir todos los días a nosotros mismos. Si nosotros morimos a nosotros mismos todos los días, estamos demostrando que vivimos con Él. No es solamente morir una muerte física, sino morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a morir para obedecer a Cristo. Usa mi vida como quieras tú, porque ahora te pertenezco. Cantemos con entendimiento y cantemos con el Espíritu. Dice ahí, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Son promesas que el Señor da a los creyentes y es el morir todos los días hasta el fin de nuestros días. Por eso veamos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, dice ahí, escuchen para no distraerse, dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, que cada día muero. Y en él todavía no estaba condenado a muerte. Cada día muero. El que quiera seguirme, cargue su cruz. El que quiere salvar su vida, la perderá. El que la dé por causa de mí, la hallará. Y eso es todos los días. Todos los días debemos morir. 2 Corintios capítulo 4 del 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro, hablando de lo que el Señor nos ha dado, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Este es el llamado y las pisadas de Cristo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no que desesperados, perseguidos, mas no desamparados. O sea, no estamos solos, otra vez, no estamos solos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Todos los que quieran seguirme, dijo Jesús, cargue su cruz y sígame. ¿Y saben qué? No todos lo siguieron. Muchos se fueron. Muchos tenían sus propios intereses, muchos tenían sus propios planes, muchos tenían su forma de ver el cristianismo, pero Él dijo, el que quiera seguirme debe negarse y debe cargar su cruz. Y cargar su cruz, por ahí para nosotros se puede significar ponerse un collar. Para ese momento, cargar su cruz era decir muerte. Pero también dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hermanos, esta es una promesa, hermanos. Es el llamado al sufrimiento por el cristianismo en un mundo que va en contra del cristianismo. Es un sufrimiento que vamos a tener que padecer en la mente, porque nuestra mente constantemente y nuestros malos deseos hacen que nosotros queramos acomodarnos en este mundo, pero sin embargo debemos nosotros sufrir por Cristo. ¿Para qué? Para que también reinemos con Él. Estas son las evidencias de un creyente que va a padecer, que va a sufrir, que va a perseverar. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo Jesús. Lo que hace el cristiano es seguir las pisadas de su Jesús, de su Señor.
Como les dije, el Maestro va por delante, nosotros vamos agarrados en fe por esa sana enseñanza. Y si Jesús llegó a gloria, si Jesús está sentado en el trono, también nosotros estaremos con Él. Porque donde Él llegó, también nosotros llegaremos. Hasta ahí las promesas. Ahora las advertencias. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué está hablando el apóstol? No está hablando de una negación ocasional como el apóstol Pedro pudo haber tenido. Ustedes saben que él negó. El apóstol Pedro se dejó llevar por el temor, por las emociones, porque estaban en una situación adversa y cuando lo apuntaron a él dijo, no lo conozco. Hasta con juramento lo negó y lo negó 3 veces. Pero él no perseveró en la negación. Él recordó y vio al Cristo resucitado. Y eso hizo que no lo negara más. Aunque tuvo sus momentos difíciles, aunque tuvo sus momentos donde pareciera que él estaba viviendo hipócritamente, su carta nos enseña y su historia nos enseña que él murió por Cristo. Si le negáremos, él también nos negará. Esto está hablando de aquellos que niegan a Cristo y su palabra. Aquellos que pueden estar entre el pueblo, aquellos que puedan estar en esa iglesia. Había mucha gente en la iglesia de donde Timoteo pastoreaba, como lo puede haber en estos días, como puede haber entre nosotros. Pero aquellos hermanos, cuando dice el Señor no endurezcan su corazón cuando escuchan la voz de Dios, es en serio. Porque aquellos que lo niegan no es solamente decir yo niego a Cristo, yo no creo en Cristo, sino es negar la eficacia de su palabra. Es negar constantemente de que podemos arreglarnos a nuestra manera y no necesitar de Cristo y de sus enseñanzas o de su palabra. Negar a Cristo es vivir a nuestra manera. Y hermanos, cualquier persona que insiste en negar a Cristo en su vida, tarde o temprano va a demostrar que solamente fue alguien que no tenía una fe genuina. Simplemente tarde o temprano va a demostrar esto. ¿Por qué? Posiblemente no nos gusta escuchar esto, pero es así. Ellos pueden haber dicho abrazar la fe. Pueden decir que creen en la palabra de Dios, pero en el momento de aplicarlo dejan a un lado esto, constantemente, una y otra vez, dejando constantemente a un lado la palabra de Dios, esto que dicen creer. Como hoy cantábamos otra vez, en Cristo lo tengo todo, pero salgo de acá y busco otras cosas. Y esa práctica constante es lo mismo que dice el apóstol Juan, aquel que practica el pecado no es de Dios. Porque Pedro lo negó, como cualquiera de nosotros pudiera haber negado en una circunstancia, pero él se dolió, él lloró amargamente y Cristo, este Cristo resucitado vino en su auxilio, vino en su ayuda y así va a ser con todo creyente. Sigamos leyendo, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto, hermanos, es algo que al escudriñar y al escarbar, algo que me tiró por el piso prácticamente, porque yo oraba de esta forma. Señor, yo soy infiel, si soy infiel, yo sé que vos permaneces fiel ante mi infidelidad. A pesar de mí, tú eres fiel. Pero ¿saben lo que dice? Si fuéramos infieles, recuerden que las promesas están. Dicen, si padecemos vamos a reinar, si morimos vamos a vivir, pero si negáremos, Él también nos negará.
Y si somos infieles, Él permanece fiel. Esa palabra, si fuéramos infieles, en el griego es apisteo. Si quieren, se los deletreo para que lo busquen en sus casas. A-P-I-S-T-O. Apisteo en el griego, ¿saben qué significa? Ser incrédulo, ser infiel, ausencia de fe salvadora. Oh, perdón, Señor, ¿cuántas veces he orado de esta forma? ¿Cuántas veces he usado ese pasaje para justificar mi infidelidad? Decir, Señor, si soy infiel, pero tú te mantienes fiel. No, hermanos, si fuéramos infieles, si fuéramos incrédulos, dice ahí, si alguno es incrédulo, si alguno es falto de esa fe salvadora, escuchen lo que dice, Él permanece fiel. ¿A qué? Él permanece fiel y dice, Él no puede negarse a sí mismo. O sea que Él es fiel en sus promesas, pero también es fiel en sus advertencias. Mateo 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Es la misma advertencia. Si nosotros peleamos y luchamos con Él, reinaremos con Él. O sea que si seguimos sus pisadas estaremos con Él. Pero si una persona que está entre nosotros constantemente está negando, está viviendo a su manera, aunque esté entre nosotros como estaba en la iglesia de Éfeso, dice que está dando la evidencia de que simplemente esa fe que Él dice tener no es genuina. Pero Señor, si nosotros hicimos cosas en tu nombre, sanamos enfermos, expulsamos demonios, hicimos todas las cosas en la congregación, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Lo mismo dice en Juan 3:16. Todos sabemos de memoria Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa, pues Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que sea salvo por Él. El que cree, ¿qué pasa? El que cree, ¿está ahí? No. El que cree no es condenado. El que cree, ¿sí? La promesa, gloria a Dios. El que cree no es condenado, va a estar con Él, vamos a reinar con Él, vamos a vivir con Él por la eternidad. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por no haber creído, dice ahí. No porque creyó y dejó de creer, por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre. Hermanos, el Señor es fiel y obviamente esa es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza porque Él no va a dar su brazo a torcer, Él va a seguir la obra que Él comenzó. Él es fiel para hacerlo. Él es fiel para hacerlo. Por eso es que debemos arrepentirnos si nosotros estamos yendo como creyentes con una fe débil, si no nos estamos comprometiendo con el Señor para nosotros mostrar una fe genuina, no porque la queramos tener, sino porque la tenemos. Si nosotros no estamos pensando en los otros como el apóstol Pablo estaba pensando en aquellos que necesitan ver una fe genuina. Hermanos, nuestros hijos, estos jóvenes que están en esta congregación, necesitan ver cómo es una fe genuina, una fe sincera, una fe que está entregada por completo a nuestro Dios, que dice que ahora le pertenece a Cristo, que está entregado a Cristo y que ahora su vida está dispuesta a lo que Cristo le tenga que decir, que hacer. Ellos necesitan ver una fe genuina. No solamente que los traigan todos los domingos a la iglesia. No solamente que ustedes les enseñen la palabra de Dios, sino que ellos puedan ver en ustedes esa fe genuina, esa fe sincera. Dice, por amor a los escogidos, para que ellos también puedan encontrar, para que ellos también puedan ser salvados en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos,
Esa es nuestra esperanza. Yo sé que es confrontado aquel que por ahí está viviendo como en Apocalipsis dice. O sea, la iglesia debía ser confortada y confrontada. ¿Por qué? Porque algunos estaban viviendo muy livianamente. Entonces debían ser animados. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Él conoce lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Él lo conoce, hermanos. Este evangelio que anunciamos es grande. El Señor al que servimos es grande. Ese león que venció es grande. Y ese cordero inmolado es el gran siervo que murió para rescatarnos. Hermanos, recuerden a Jesucristo. Tengan presente a Jesucristo. Y un día, con esto termino, para que veamos que nosotros servimos a un Dios grande, y aquellos que están rechazando, aquellos que lo niegan, aquellos que les son infiel, aquellos que no tienen esa fe genuina, apisteo, aquellos que son incrédulos, aquellos que tienen una fe no sincera, también verán a nuestro gran Dios. La Biblia dice que todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos. Pero la esperanza que tenemos nosotros como creyentes es que Jesús vendrá. Vendrá. Y vendrá y lo veremos todos y diremos cuán grande es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y Él nos salvará. Y Él nos llevará con Él. Pero niños, jóvenes y grandes que no han creído en Cristo, sepan que Dios es fiel y que cuando Él venga, y si ustedes no han creído en Cristo, también lo van a ver, pero el juicio de Dios caerá sobre ustedes. Esto no es un chiste, esto no es tomarlo a la ligera, deben considerarlo, deben entender que Cristo es fiel. Él vendrá a salvar a su iglesia. Es ahora cuando deben creer y ser parte de su iglesia. Es ahora cuando ustedes deben arrepentirse de sus pecados y unirse a la familia de Dios. Porque un día Jesús vendrá y apartará a los suyos. Y a los que dicen nunca los conocí, tendrán su parte en el lago de fuego. El Señor es fiel y Él lo hará. Ambas cosas lo hará. Que Dios en su misericordia y en este poderoso evangelio pueda conquistar tu corazón, atraerte hacia Él y puedas arrepentirte y creer. Y hermanos, disfrutemos de este evangelio. Vivamos este evangelio. Demos a conocer la sana enseñanza. Vivamos, adornemos con nuestras vidas la sana enseñanza.